Y sabes, eso que compartía el pastor del nombre fue algo que yo entendí años atrás. Y yo busqué lo que significa Isaías, y uno de los significados es Jehová es, pero nunca te dice qué es. Simplemente dice Jehová es. Y yo en un tiempo de oración le decía, Señor, ok, tú eres, pero ¿qué? Y me dijo, tú pondrás la definición de lo que yo soy. Si tú pones, soy grande, seré grande para ti. Si pones, seré sanador, seré un sanador para ti. Y en esos años que tengo, empecé a predicar. De los 18 años, empecé en centros de rehabilitación. Y desde que yo empecé a predicar, me di cuenta del, como decía el pastor, del peso que había sobre mi nombre. De que tenía que vivir a la estatura de lo que mi nombre hablaba de mí. De lo que mi nombre declaraba de mí. De lo que mi nombre anunciaba que yo era. Y siempre he sido muy loco en las cosas de Dios. Y siempre he sido un joven atrevido. Y siempre he dicho, mientras yo siga viendo Dios manifestado en medio de mis locuras, lo seguiré haciendo. Y empecé a caminar y a darle identidad o darle definición a lo que Jehová es en mi vida. Y fui arrebatado con lo que yo quería. Fui arrebatado con lo que yo anhelaba de parte de Dios. He sido arrebatado con lo que yo quiero. Porque nunca he visto un cobarde que conquiste lo que Dios ha hablado sobre su vida. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Hay cosas para las cuales tú y yo tenemos que ser violentos. Hay cosas para las cuales tú y yo necesitamos ser arrebatados. Y para tomar y abrazar lo que Dios tiene para nuestra vida, necesitamos ser violentos. Y la violencia habla de que necesitas dar tu vida. Aunque te cueste la vida tomar lo que Dios tiene para ti. Aunque te cueste tu último aliento. Y yo fui arrebatado. Y me estoy dando cuenta que Dios está levantando una generación de gente arrebatada. Gente que entiende lo que son. Gente que entiende el nombre que cargan. Gente que entiende el nombre que está escrito en su corazón. Gente que entiende, una generación que entiende lo que hay en su corazón. Gente que entiende quién los engendró. Gente que entiende quién los dio a luz. Y permíteme decírtelo así, la humanidad no necesita más pastores, ya tiene suficientes. La humanidad no necesita más profetas, evangelizar es lo que necesita. La Biblia dice que el anhelo ardiente de la creación es que ¿es aguardar los profetas? No, ni los pastores, dije los hijos. Los que entienden de quién son engendrados. Los que entienden quién es papá. Los que entienden el nombre que cargan en su frente, en su corazón. Los que entienden la bandera que va delante de ellos. Si yo no sé de quién soy hijo, no sé de lo que soy capaz. Si tú no entiendes de quién eres hijo, no sabes de lo que eres capaz. Si tú no entiendes de quién eres hijo, no sabes lo que puedes hacer. Si no entiendes de quién eres hijo, no sabes lo que puedes conquistar. Si no entiendes de quién eres hijo, nunca vas a poder derrumbar las fortalezas que se han levantado en contra de tu familia. Si no entiendes de quién eres hijo, nunca podrás derrumbar ni abrir el mar que te aparta de tu tierra prometida. Pero Dios está levantando en este tiempo una generación que entiende de quién son hijos, que saben el nombre que está sobre sus vidas, que saben que el nombre que está impregnado dentro de ellos es el nombre que es sobre todo nombre. Aquel nombre que se levantó al tercer día. Aquel nombre que le dijo a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. Que le arrebató al diablo las llaves del reino. Que le quitó las llaves. Que le dijo, yo soy tu muerte. Una generación que entiende. Y yo fui arrebatado con lo que quería. Dije, ¿me lo das? Porque me lo das, como dijo Jacob. No me voy hasta que me bendiga. Y entendí bajo la imagen que yo fui creada. Y escucha lo que dice Génesis 1, 26 y 27. Y yo sé que ya lo conoces y es muy conocido, pero dice, entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga, escucha, dominio
sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y escucha el 28. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Una de las cosas que peor nos puede suceder, una de las peores cosas que nos puede suceder es no lograr entender que somos sobre ti y sobre mí, por el simplemente hecho de que fuimos diseñados a su imagen. Y fuimos diseñados a imagen de todo lo que se mueve en el cielo, de la imagen de todo lo que existe en el cielo. Y Dios nos estaba formando y estaba metiendo el cielo, el poder, el gobierno y la autoridad que se mueven allá. Nos lo estaba metiendo en nosotros, lo estaba implantando en nosotros. Fuimos hechos a la sombra de aquel que solo necesita dar la palabra. Ayer que estaba con los muchachos, yo les decía: hay algo impresionante de la palabra de Dios. Y en un momento Dios me decía: Isaías, hay algo más fuerte que mi mano. Y le decía: a ver, espérame, barajéamela más lento. ¿Qué es más fuerte que tu mano? Si tu palabra dice que sacaste a Israel de Egipto con mano fuerte. Y me dijo: mi palabra es más fuerte que mi mano. Porque la mano no se mueve si la palabra no es dada. La mano no se mueve al menos de que yo hable. Yo hablé y coloqué las estrellas. Yo hablé y mi mano formó la tierra. Yo hablé y mi mano golpeó Egipto. Yo hablé y mi mano partió las aguas. Necesito hablar. Y cuando tú entiendes que estás diseñado bajo la imagen, bajo la sombra, entiendes que estás diseñado bajo todo el poderío y la potencia de la palabra de Dios. Porque no dice la Biblia que Él hizo todo y lo creó todo con su palabra. Y cuando te hizo a ti y me hizo a mí, lo hizo con la palabra. Y la mano efectuó lo que su palabra estaba hablando. Y hay una potencia en la imagen que tú y yo representamos, porque es la palabra de Él incrustado, metido, impregnado, implantado en mi vida y en tu vida. Fuimos hechos bajo la imagen, bajo la semejanza, bajo la sombra de aquel que solo necesita dar la palabra. No necesito ni estar contigo, solamente doy la palabra. ¿Qué dijo Jesús con el centurión que le dijo: Señor, está enfermo? Le dijo: vamos a verlo. Y el centurión dijo: no, espérate, solamente da la palabra. Lo entendió. Yo sé lo que la palabra carga. Yo sé lo que yo soy un hombre, dijo, de autoridad, y sé lo que una palabra puede hacer. Yo les digo a mis siervos: vengan y vienen, vayan y van, solamente con una palabra. Y dijo: solamente da la palabra. Y Jesús dijo: wow, lo entendiste, es mejor que los míos. Lo entendiste, es mejor que los que caminan conmigo. Y le dijo: vete porque estás sano. Hay una potencia en la palabra, en la imagen. Hay una grandeza en la palabra que tú y yo representamos, en la palabra que nos formó, en la palabra que nos creó, que nos hizo, que nos diseñó. Escucha, Pedro, dice la Biblia que Pedro no imponía las manos, solamente caminaba y su sombra cayese, los enfermos sanaban. Y yo siempre me pregunté: ¿cómo fue eso posible? Y yo decía: Señor, yo quiero eso de Pedro. Yo no quiero tener que decir nada. Yo quiero levantar las manos, y lo compartía con los jóvenes. Yo quiero levantar las manos y que las cosas sucedan. Yo quiero estar hablando y que los milagros empiecen a acontecer. Y yo sé que mientras yo esté hablando aquí, va a haber gente que va a empezar a ser tocada por el Espíritu Santo, porque no es mi palabra, es su palabra. Yo no vengo a hablar de mí, yo solamente vengo a repetir lo que escuché del cielo.
Y Pedro no necesitaba decir nada. Él solamente vivía la sombra en la cual él había sido diseñado. Hay un Salmos que dice: el que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué? ¿Bajo qué? Entonces, ¿qué hizo Pedro? Fue y se abrigó bajo la imagen. Se metió a la sombra, al diseño que él representaba. Y al meterse, al plantarse, al arraigarse, él no necesitaba hacer nada más que exponer la imagen, la palabra. Porque cuando tú y yo caminamos en la palabra se encarga de hacerlo todo. No necesita tu ayuda. ¿Por qué murió Usa? Por querer ayudar a Dios. Dijo: yo no necesito tu ayuda, yo me puedo valer por mí mismo. Lo único que yo quiero que tú hagas es presentar la imagen, la palabra bajo la cual fuiste llamado. Y Pedro dijo: yo no necesito hacer nada, yo solamente vivo en la palabra, en la imagen, en la sombra, y la sombra se va a encargar de hacerlo todo. Una vez me invitaron a orar por un señor que había sufrido una embolia y lo único que movía eran los ojos. Y llego y digo: pues ¿qué hago? Dios me dijo: pues ora por él. Y oro por él. Al mes llega a la iglesia, mientras yo estoy ministrando, se me para enfrente y me dice: ¿te acuerdas de mí? Dije: disculpe, no, estaba muy diferente. Y me dijo: yo soy aquel señor por el cual fuiste a orar, que solamente movía los ojos. Y cuando él me dijo eso, te voy a decir bien sincero, a mí no me sorprendió eso, porque si fui a orar por él era porque tenía la fe suficiente para saber que Dios lo podía levantar. Pero lo que me dijo después me voló la cabeza. Me dijo: Isaí, cuando tú estuviste ahí, me dijo, después de que oraste por mí, te fuiste, todos los que estaban en ese piso fueron sanados. Yo no oré por nadie más, pero caminé bajo la sombra, bajo el diseño, bajo la imagen en la cual yo fui diseñado. Y la imagen se encargó de hacerlo todo. Cuando tú y yo caminemos bajo la imagen, cuando una iglesia, cuando una generación, cuando un cuerpo se levante a caminar bajo la imagen, bajo el diseño, bajo la palabra sobre la cual fueron plantados y diseñados, empezaremos a hacer cosas que no nos van a costar nada, porque entenderemos que no se trata de mí, se trata bajo la sombra en la que camino, se trata bajo la imagen, bajo el diseño en el cual yo fui creado. Estuve en Tecate predicando, fui a acompañar a un amigo y empecé a ministrar. Y solamente solté una palabra sobre los pastores, y había una señora que estaba sorda de un oído. Nosotros no sabíamos, y la hermana nos dice: quiero invitarlos a los tacos, y nos lleva a los tacos. Comemos, nos vamos para Tijuana. Cuando estamos llegando a Tijuana, el pastor nos manda un mensaje y nos dice que esa señora que no se había dado cuenta que Dios la había sanado, pero que cuando llegó a casa, su hijo le habló del lado donde estaba sorda y que se dio cuenta que escuchaba. Pero sabes, nunca oramos por sanidad. Nunca impusimos manos sobre la hermana para que Dios ni sabíamos que estaba sorda, pero como solamente establecimos la imagen, la palabra se encargó de hacerlo todo. La palabra sabe de lo que tú tienes necesidad. La palabra sabe de lo que tú necesitas. La palabra sabe de lo que tu vecino necesita. La palabra sabe de lo que tus hijos necesitan. La palabra sabe de lo que tu esposa, tu esposo necesita. La palabra sabe de lo que Peñasco necesita. Y Dios está esperando que alguien en Peñasco se levante y entiendan bajo la imagen que fueron diseñadas. Y yo te aseguro que cuando te levantes, algo empezará a suceder en Peñasco, porque no serán tus fuerzas, será la palabra que fue hablada son tu diseño. Será la imagen, la sombra sobre la cual tú fuiste colocado. Una generación que entienda la potencia de la palabra, de la imagen. Y cuando entiendas, harás todo sin tener que hacer nada. Y te lo voy a explicar con la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Jesús se mete a la barca y le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y van remando. Y cuando arriban a donde iban, llegaron a la tierra de los Gadarenos. Y todos conocemos la historia. Y estaba Jesús, quiero imaginar, en la barca, el Hijo, el que entendía la imagen que representaba, el que no tenía ningún conflicto con lo que era, el que sabía que Él había sido diseñado bajo todo lo que se mueve en el cielo, el que sabía que solamente necesitaba una palabra para conquistar.
Yo no necesito ser el más guapo, yo no necesito ser el más alto, no necesito ser el más fuerte, solo necesito una palabra de Dios y la palabra ya se me fue dada. Y de repente ese bajo un pie y de repente la tierra empezó a temblar. Y cuando se pone de pie, cuando Jesús se pone de pie, la gente se tiene que cuadrar. Y de repente el que caminaba en la imagen se puso de pie y empezó a caminar sobre la tierra, y la tierra tuvo que reaccionar. Y de repente de los sepulcros se levanta uno gritando: ten misericordia de mí. Ahora yo te pregunto, escucha, cuando lee la historia las veces que tú quieras y dime cuándo Jesús abrió la boca para reprender al diablo. Nunca la abrió, pero como caminaba bajo la sombra hablaba por él. La sombra actuaba por él. Él nomás se encargaba de todos los días meterse bajo la sombra. Lo único que tú y yo necesitamos hacer es abrigarnos debajo del Altísimo para que su sombra caiga sobre mí. Yo no necesito hacer nada. Mi único problema o mi único conflicto es todos los días meterme bajo con el Altísimo. Y echa tu sombra sobre mí. Echa tu sombra sobre mi vida. Y somos diseñados bajo una imagen impresionante. Dios le dijo a Adán: sojuzgad y gobierna la tierra. Toma dominio. Escucha lo que le está diciendo: gobierna. Aquí en la tierra eres el bueno. No habrá nadie mejor que tú en la tierra. Y nunca he visto un siervo ser servido por un rey. Los siervos siempre sirven al rey. Y cuando habla de juzgar, de gobernar, está hablando de un rey. Y cuando Dios puso a Adán, lo puso como rey sobre la tierra. Y el pastor estaba hablando de esto hace rato cuando empezó. De tal manera que la tierra yo no fui diseñado para servir a la tierra fue diseñada para servirme a mí. Por eso de repente hay un Elías que tiene hambre, y ¿quién lo alimentó? ¿Y de dónde vienen los cuervos? ¿Qué le dijo Dios? Gobierna sobre las aves. Tengo necesidad, tú me vas a servir. Porque camino bajo la imagen, bajo la sombra. De repente hubo un hombre llamado Moisés, y había un mar y una montaña, y venía Faraón, y la tierra se dio cuenta que había una necesidad y se tuvo que abrir. Pásale, porque tú eres el rey, porque tú gobiernas sobre mí, porque tú fuiste establecido sobre una palabra que tendrías autoridad sobre mí. La tierra se abrió. ¿Por qué caminó Jesús por las aguas? Porque tenía dominio sobre ellas. Lo volvió a mencionar: el que detuvo el sol. Gente que entendió la imagen bajo la cual fueron diseñados. De tal manera que la tierra tuvo que servirles a ellos, porque entendieron que fueron hechos bajo la sombra, bajo la imagen de aquel que con su aliento formó todo. De repente Adán, cuando Dios le dice: quiero que juzgue o que reines, que gobiernes, de repente Adán la riega, es echado del huerto. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque cuando Adán estaba en el huerto tenía un cuerpo, pero cuando sale del huerto se le fue dada una carne. Es muy diferente. Por eso cuando Jesús muere en la carne para volver a comprar el cuerpo que tenía. Y cuando llega Jesús puede decir: no me toques, porque si me tocas regreso a la carne. Porque tenía un cuerpo. Ese cuerpo de la imagen, ese cuerpo del poder, ese cuerpo de la autoridad, ese cuerpo del gobierno. Ahora escucha la capacidad que tenía Adán, que Dios le dice: ponle nombre a todos los animales, a las bestias del campo, a las aves y a los que están debajo del agua. ¿Cómo le puso a los que están debajo del agua? Salió el tiburón, dijo: ponme nombre, y se volvió a meter. Tal vez podía respirar debajo del agua. No me apedrees. Escucha, ¿cómo respiran los niños?
¿En dónde respiran? En la placenta, en el agua. Escucha, estaba el niño en la imagen, está el niño en su principio, pero sale a la tierra y se acaba. ¿Qué podía hacer Adán? No quiero sonar muy místico, pero tal vez podía volar. Si estaba con Dios era porque era semejante a Él. ¿Qué podía hacer Adán? Pero de repente la riega, es sacado del huerto y pasa a una carne corrompida, una carne que ya tiene caducidad. Entonces llega Jesús y lo vuelve a comprar para nosotros. Todo lo que perdiste lo compro, pero tengo que venir en carne para derrotar la carne que ahora te está dominando, para entregarte el cuerpo que te pertenecía. Dice la Biblia que Jesús, ¿qué fue? El segundo Adán. Vino a demostrarnos lo que tú y yo somos. Él dijo, me voy a parar delante de ti para que veas lo que eres, porque si nunca lo ves, nunca lo vas a anhelar, porque la única manera que yo puedo anhelar algo es cuando lo veo. Él dijo, me voy a parar delante de ti para que veas la identidad que eres, para que veas lo verdadero, para que veas que lo que estás viviendo es una mentira, y la única manera de echar fuera una mentira es con una verdad. Y se te paró enfrente. Mírame, le dijo, tócame, pálpame para que veas lo que tú puedes hacer. Nos dio la base de lo que nosotros podemos hacer. Y quiero que le eches poquito. Dice la Biblia que eres el primero entre muchos hermanos. Y si es mi hermano, yo también puedo hacer las cosas que él hace. Si él caminó sobre las aguas, yo también lo puedo hacer. Si él le habló al viento y al mar para que enmudecieran, yo también lo puedo hacer, porque está también en mi diseño. Porque él me vino a mostrar lo que está dentro de mi diseño, dentro de mi imagen, dentro de lo que yo represento. Están mis capacidades también a hacer lo que Jesús hacía. Y no solamente eso, cosas. Dijo, te doy las bases, pero también te doy el potencial, como decía el pastor, de multiplicar, de incrementar, de aumentar. Y tú dices, pues ¿qué puede ser más grande? Escucha, Jesús dijo, impondrá las manos, pero Pedro dijo, no, yo lo voy a incrementar, yo solamente voy a pasar por enfrente. De repente un hombre llamado Pablo dijo, no, yo no voy a imponer las manos, yo voy a ir a por pañuelos y delantales y se los voy a entregar a la gente y tendrá que ser sana. Multiplicaron, incrementaron, engrandecieron la imagen bajo la cual ellos fueron diseñados. Y Dios le dice a Adán, juzga, gobierna, toma autoridad, toma gobierno. Y Dios está levantando una generación que entienda la imagen sobre la cual fueron diseñados, para que su fe sea exponencialmente, que crezca, que aumente, que incremente. Porque la fe que tenemos hoy no nos dará abasto para gobernar en el mañana. La fe que la iglesia carga, porta el día de hoy, no te va a dar. Porque la tierra está exigiendo cosas mayores. Si el mundo va en el nivel 10, yo tengo que ir en el 20. Y Dios está levantando una generación que entienda, para que sepan, para que tengan la fe necesaria para gobernar lo que viene en el mañana. Y Dios está sacando unas cosas de su profundidad, unos secretos que para muchos parecerán herejías, pero los que lo entiendan, los que estén conectados, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Él está hablándole a las ovejas, y los que los cansen de escuchar harán cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón de los hombres, ni oído. ¿Por qué? Porque serán las cosas de la profundidad. Escucha, llegó un momento donde Dios le dice a Moisés, háblale a la piedra. Estaba desatando un poder que le iba a dar el potencial de gobernar en el futuro, de meter a la tierra prometida al pueblo.
Y léelo. Y Moisés agarra y dice: no, yo no voy a hablarle a la piedra porque nunca lo he hecho. Se ve medio tonto, se ve medio ridículo. ¿Cómo le voy a dar a la gente pañuelos? ¿Cómo voy a pasar por enfrente y que la gente sane? No sabes cuántos pañuelos he entregado a gente con cáncer y han sanado. A una muchachita que le daban 3 meses de vida, estaba desahuciada, tiene más de 10 años caminando. Y Moisés le dice: quiero que hagas algo mejor. Quiero que camines bajo la imagen. Quiero que camines bajo el diseño. Quiero que entiendas el poder de la palabra que te hizo, que te formó, que te plantó, que te asentó en lo que tú eres. Y le dijo: háblale a la piedra. Dijo: no, porque yo no lo conozco. Se me hace ridículo. Dijo que la agarró y la golpeó. Y si tú les das eso, dice: por cuanto no me obedeciste y no me santificaste y glorificaste entre el pueblo, no entrarás al reino no entrarás a la tierra prometida. No vas a gobernar porque no tuviste la fe necesaria. Hoy no podrás gobernar mañana. Escucha, le estaba dando un secreto futuro, porque después llega Jesús y dice con una palabra: estaba entregando un poder futuro para gobernar en su hoy. Y Dios está levantando, está incrementando la fe, está haciendo a un pueblo entender que somos hijos, de lo que somos capaces de hacer, de lo que es posible hacer en Él. Porque Dios dice: necesito que entiendas quién eres para que te multipliques correctamente. Escucha, Adán dijo, primero dice: lo hice conforme a mi imagen, y después le dice: multiplícate, sé fecundo, multiplícate. Ahora, cuando le dice que se multiplique, no está hablando solamente de que engendre hijos. Está hablando de que entregue la esencia, que se multiplique la imagen en Él, en los que vienen detrás de Él. Necesito que multipliques, que reproduzcas la imagen, la esencia, la sombra, la palabra, el poder que hay en ti sobre los que vienen contigo. Necesito que te multipliques. Necesito que engendres a otros que carguen el mismo diseño que tú, la misma esencia, el mismo poder, el mismo gobierno, la misma autoridad, la misma adoración que tú cargas, que los que vienen contigo. Necesito que te produzcas, reproduzcas. Necesito que te multipliques. La palabra multiplicar es incrementar un número a través de la reproducción. En los números es obtener de un número otro número o otro resultado que contenga el primer número en mayor contenido. El primer número nunca se pierde, pero se incrementa. Y cada multiplicación viene un incremento. Y Dios dijo: necesito que te multipliques, porque cada vez que te multipliques traeré un incremento. Aumentaré mi poder, aumentaré mi gloria. Y cada generación irá viendo un poder mayor. Cada generación irá viendo un crecimiento mayor. Por eso dice que somos como la luz de la aurora, que va de gloria en gloria. Porque cada generación que va engendrando, que va multiplicándose, necesita ver un poder mayor. Un día Dios me dijo: la adoración que tú tienes hoy ya no te sirve. La adoración de hoy no te sirve para mañana. Así que mañana necesito que me traigas algo mejor. Escucha, te voy a decir, no me apedrees, escucha. Me dijo: porque el Dios de mañana que conocerás no es el mismo de hoy, será más grande. Y el de una semana será más grande. Así que tu adoración no puede quedar igual. Y tú, yo sé que me vas a decir: pero dice que Él es el mismo de hoy, de por los siglos. Sí, pero está hablando de sus estatutos. Está hablando de sus decretos, de sus mandamientos. De que si hoy es negro, seguirá siendo negro. De que si hoy es pecado, no va a cambiar, seguirá siendo pecado. Pero Él es un Dios infinito, eterno, de tal manera que la infinidad nunca deja de crecer, de aumentar. Y si yo soy conforme a mi Padre y mi diseño está de que voy de incremento, quiere decir que mi Padre también. Y la adoración, la fe, la entrega, la pasión que tú tienes hoy no te sirve para mañana. Por eso dice: cada día trae su propio afán. Hoy me entregaste esto, mañana me tendrás que entregar algo mejor, porque ya no te sirve.
porque ya no es suficiente. Y Dios le dijo a Adán: multiplícate, engrandécete, crece, aumenta, incrementa, hazte más grande. Pero nunca dijo: pierdas la esencia. Nunca pierdas con lo que empezaste. Reprodúcete. Ahora yo te pregunto: ¿cómo te estás multiplicando con tus generaciones? ¿Qué estás multiplicando en tus generaciones? ¿Qué estás multiplicando en Peñasco? ¿Qué estás incrementando en Peñasco? ¿Qué estás incrementando con tus hijos, con tus nietos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué es lo que está incrementando? La esencia, la imagen. Él dijo: multiplícate, engrandécete. La imagen de poder, de gobierno, de amor, de autoridad, necesito que la multipliques. Necesito que la incrementes, pero nunca pierdas la esencia. Nunca pierdas, hijo, lo primero. Nunca te olvides de tu primer amor, pero multiplícalo, porque cada vez que lo multipliques habrá un incremento. Cada vez que lo engendres vendrá con más poder, vendrá con más autoridad. Si tú mataste a 1000, el que venga después de ti matará a 10,000. Y dijo: multiplica, incrementa. Y lo puedes ver en la Biblia. Eliseo tuvo a Elías, su sucesor. Y Eliseo que le dijo a Elías: quiero una doble porción ¿de qué? De tu esencia. Quiero que te multipliques en mí. Quiero que te incrementes en mí, pero nunca quiero perder la esencia que tú tienes. Y Elías le dijo: si me ves antes de que sea tomado, lo tendrás. Si te mantienes, si te plantas bajo el Altísimo, si todos los días corres bajo esa sombra, si todos los días corres bajo el Altísimo. Y si tú lees la Biblia, te darás cuenta que Eliseo hizo doble de lo que Elías hizo. ¿Y cuándo hizo el último milagro? Muerto. Pero escucha, él cargaba una esencia. Y te voy un poquito más. Escucha. Jesús, dame 10 minutos más y termino. Jesús, el que vino a comprarnos la imagen, el que vino a reconciliar la sombra que perdimos, de repente va caminando y se encuentra un ciego. Y dice la Biblia que el ciego era ciego de nacimiento desde el principio. Y Jesús lo ve y hace uno de los milagros más controversiales que en muchas iglesias, si yo lo hiciera, me sacan a patadas. Agarra a Jesús, escupe en tierra. Y dicen los teólogos que el hombre no tenía ojos, que le hizo las bolitas de los ojos y se los puso. Y todo milagro que Jesús hizo llevaba un significado eterno. Cada milagro tiene una decodificación eterna. Y yo le decía: ¿por qué escupiste en tierra? ¿Y por qué al ciego de nacimiento? Porque cuando Adán fue sacado, le perdió la vista a la imagen que él tenía. Y cuando pierde la imagen, entra la carne, pierde lo que él tenía. Y escucha, dice que el ciego era de nacimiento. ¿Hablando de dónde? Del principio de Adán. ¿Y en dónde escupió Jesús? En la tierra. Cuando escupe en tierra, ¿de qué te está hablando? Te voy a llevar al momento del principio donde lo perdiste todo. Lo voy a reconciliar todo.
Como dice el pasaje que dice que Dios restaura el pasado para que los hombres le teman. Lo llevó al pasado para acomodarlo, para que en su hoy estuviera firme y su futuro fuera mejor. Y agarra a Jesús y te voy a llevar a donde lo perdiste, a donde perdiste la esencia, a donde perdiste la imagen. Quitaste los ojos de la meta. Y escucha, ¿quién escupió en tierra? Entonces era su saliva, ¿verdad? ¿Y sabes qué hay en la saliva? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Lo que perdiste, la esencia. Pero te voy a meter mi ADN en otra forma. Aleluya. Y de repente está un hombre Eliseo que ya está muerto, pero que la esencia estaba tan impregnada en su vida, el ADN estaba tan metido en él, que cuando el muerto cayó se tuvo que levantar. ¿Pero por qué? ¿En dónde se crea la sangre? ¿En dónde está? ¿Y en dónde cayó el muertito? Como dijo Jesús, tengo oído para oír, oiga. ¿Por qué se levantó el muertito? Porque estaba tan impregnada la esencia, la imagen de quién era. Se había reproducido tanto, había incrementado tanto. Y por eso él dijo: multiplícate, porque cada generación que venga después de ti será más grande, será mayor, será potencializada, hasta el punto donde aún muertos seguirán haciendo cosas. ¿Acaso no los apóstoles aún muertos siguen hablando? ¿Acaso no Jesús aún muerto sigue golpeando? Y Jesús hizo lo mismo contigo y conmigo, cosas mayores. Me voy a multiplicar en ti, me voy a incrementar en ti cuando entiendas quién eres, cuando sepas quién eres. Y hay una generación que necesita entender quiénes son, para saber que Él fue multiplicado en nosotros, que Él fue incrementado en nosotros. Y quiero terminar con esto, porque Jesús llegó en algo tan ordinario como lo es la carne, para demostrarnos lo extraordinario que podemos ser o que somos. Dijo: voy a llegar en lo ordinario de tu carne para demostrarte lo extraordinario que eres, para que sobresalgas. Porque una generación extraordinaria engendrará una generación extraordinaria, pero una generación ordinaria reproducirá una generación ordinaria. Y es tan importante que hoy tú y entendamos que fuimos engendrados, que fuimos hechos a la imagen de Él, para que podamos multiplicarnos en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Hay una importancia de que la iglesia hoy entienda de quién son hijos, porque hay una generación que viene que necesita verte a ti. Hay una generación que necesita que alguien se ponga de pie y levante la vara y demuestre evidencias. Hay una generación que necesita voltear atrás y ver las piedras que fueron sacadas del río Jordán, que le recuerde. Y hay una historia, y con eso termino, en la Biblia, que dice que llegó una mujer con Jesús y le dice: Jesús, sana a mi hija, porque es gravemente atormentada. Y Jesús la voltea a ver y dice las palabras más crueles que he escuchado a Jesús decir. Dijo: no es lícito dar las perlas a los cerdos, o no es lícito, si no es lícito dar el pan a los perrillos. Dice: sí, Señor, pero aún las comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y dice Jesús: wow. Dice: cuán grande fe tiene esta mujer. Pero sabes, Jesús no estaba halagando la fe de esta mujer, estaba dando una bofetada a sus discípulos. Y muchas veces nos agarramos tanto en decir: wow,
La mujer tuvo fe. Solamente ocupa una migaja. Solamente ocupa una fe como la semilla de la mostaza. Pero como no entiendes quién eres, porque hay un pasaje en Eclesiastés 3:15 que dice: lo que antes fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Es decir, todo ya sucedió. Tú y yo vivimos en el pasado, porque en la eternidad ya aconteció. Y cuando Jesús habló de la fe de la semilla de la mostaza, Él no estaba viendo la semilla, estaba viendo ya el árbol que había crecido y dado sus... Dijo: yo no quiero que seas como esto, porque cuando entiendas que eres hijo, sabrás que ya el árbol creció en ti. Y cuando todos nos maravillamos de decir: wow, la fe de esta mujer que con una migaja... Sí, pero no has leído el secreto que hay. Y en veces nos conformamos con las migajas por no entender que somos hijos. Y enseñamos a nuestras generaciones a conformarse con las migajas. Porque escucha, si la migaja tiene el poder, escucha, la migaja de Dios que sale de su mesa tiene el poder para sanar y para echar fuera al diablo, y nos conformamos con la migaja porque tiene el potencial de echar fuera al diablo y hacer el milagro que yo necesito, que mi familia necesita. Pero en tu imagen nunca fuiste diseñado para comer migajas. Aleluya. Bajo la sombra en la cual fuiste creado nunca está conformarte con las migajas. Porque Él dijo: el pan es para los hijos. Y si la migaja tiene el potencial de hacer eso, ¿qué pasará cuando te comas el pan entero? Pero como no hemos entendido que somos hijos, me conformo con las migajas. Y engendro una generación que se conforma con las migajas. Pero Dios está levantando la cabeza de la iglesia para darse cuenta que desde la mesa hay un pan que fue hecho para ellos. Que se den cuenta que en la mesa está un pan, que no se tienen que conformar con las migajas, que no tienen que conformarse con lo ordinario, porque hay algo extraordinario diseñado para ellos. Porque es tiempo de que una generación se multiplique a algo más grande, algo más fuerte, algo más poderoso. Y Dios tiene un apuro porque se levante una generación que lo entienda. Porque el futuro de tus hijos y de la humanidad dependen de nosotros. Y con esto cierro. Por eso Dios le dijo a Moisés: nunca se te olvide contarle a tus hijos las maravillas que yo hice. Porque el día que dejes de contarlas es el día que se van a, ¿cómo se dice? Que se van a ya no se acordarán de mí. Será el día en que se olviden de quién soy. Y dejarás de multiplicarte. Dejarás de incrementar. Peñasco te necesita. Peñasco necesita hijos. Tu casa necesita un hijo. Tus hijos necesitan un hijo de Dios. Tus hijos necesitan que camines bajo la imagen. La generación de Peñasco necesita que haya alguien que camine bajo la imagen. La generación de Tijuana, de México, de Mexicali, de Rosarito, de Ensenada, de Sonora necesitan alguien que se levante y que camine bajo la imagen, que pueda levantar la vara para golpear las aguas que están delante hoy de nosotros, que nos están apartando. La humanidad necesita un hijo que pueda levantar su vara, que entienda el poder que carga, que entiendan la autoridad que hay en ellos para multiplicarse. No cierras tus ojos un momento.
Espíritu Santo, eres bienvenido en esta casa. Ven y despierta una generación de hijos, una generación que camine bajo tu imagen. Espíritu Santo, levanta y despierta. Haz nacer una generación que camine bajo tu sombra. Que cuando pasen por enfrente de los hospitales la gente tenga que sanar. Que cuando caminen, Señor, delante de los enfermos se tengan que levantar. Que cuando caminen delante de los funerales los muertos tengan que levantarse. Que cuando se planten, se paren, Señor, en donde reinan las tinieblas, que tengan que ser esparcidas. Una generación con una sombra, con una palabra. Una generación con evidencias. Que pueda suplir la necesidad de Peñasco. Despierta, Espíritu Santo, una generación de evidencias extraordinarias. Que levanten tu bandera. Que puedan gobernar la tierra. Que ya no se conformen con las migajas, sino que disfruten del pan. Que disfruten de la grandeza. Que disfruten del poder, que disfruten de la autoridad.